un caso que planteaste, Furque, en tu última participación, que era el caso de Verónica Ferraro. Ah, por supuesto. Una, no sé si cordobesa, a la cual la justicia, una jueza, ordenó que le quitaran los niños con una historia tremenda. Pero antes de ir al tema, vamos a recordar un fragmento presentación. O sea, mandaron a los padres presos por robar a sus hijos. Por robar a su hijo. ¿No es cierto? A los chicos se los sacaron, incluso hasta de la abuela, abuela, le prohibieron contacto con los abuelos y los entregaron en adopción y les hicieron cambiar hasta los nombres y apellidos. Hasta los nombres y apellidos, todos los cambiaron. Y pasaron los tiempos. Cada tanto se comunicaban conmigo los padres, todos estos lamentos. Pasaron los tiempos y los chicos fueron creciendo y se desprendieron de los padres adoptivos y fueron y buscaron a sus padres. Y esos chicos están viviendo ahora de nuevo con sus padres. Y no crean que es el único caso. Tantas veces yo he dicho, cuando terminan los papeles de los señores, de la justicia, que no son lo que deben tener en lo humano, porque nada hay de humano en ese hacer y hacer y hacer, aparece lo que debe ser la realidad. Bueno, no sé, Fede, si la tenemos a Verónica, que vive en Mar del Plata. ¿Nos está escuchando, Verónica? Buen día, Verónica, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás, Verónica? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, doctor Furque. ¿Cómo estás? A todos. Bueno, hola, Vero. Está, Buen día. En este momento estás en Mar del Plata. Vivo en Mar del Plata hace 7 años, sí. Bueno, vivís con tu pareja. Mi marido, padre actual de mis 5 hijos, porque después de la pérdida de los 3 tuve 2 más. Y sí, papá de mis 5 hijos, Ricardo Salcedo. En este momento él no se encuentra porque está justamente trabajando, quiso pedir el día, pero no se lo pudieron dar, porque nosotros, bueno, vivimos de changuitas y lo demás. Y no, estoy esperando que llegue. Bueno, ¿cómo podés recordar el dramático caso de cuando te sacan a tus niños acá en Córdoba por parte de la justicia? La verdad, la pérdida de mis 3 hijos, perdón, de los más grandes, tanto para mí como para mi marido. Cuando se nombró todo esto se me revolucionó mucho toda mi cabeza. Logré recuperar a uno, no, los 3 viven conmigo, los 2 más chicos de los varones están con su adoptante hasta el día de hoy. A mis hijos se les cambió el nombre, el apellido, se les cambió todo. Por una mala pasada del destino y de la vida, un juez decidió, como bien dijo mi abogado, robarme 3 hijos, me encarcelaron a mí y a mi marido. Tuvimos que pagar algo que no habíamos cometido. Robar nuestros hijos, o sea, pues yo lo único que quería era criar yo a mis hijos y tenerlos yo conmigo a mis hijos, como crié los otros que tengo, una que me quedó porque otro falleció también. Y la verdad lo recuerdo muy traumante. Yo pasé muchas cosas, fui apuntada no solamente por jueces y fiscales, sino por la misma sociedad, ¿no? Porque esto que está pasando ahora es muy importante para mí, que me den la posibilidad de poder hablar con respecto a lo que pasó con mis hijos, pero nunca me quisieron escuchar, nunca fui escuchada. Hace 15 años que nunca pude ser escuchada y que nadie me quiso escuchar con respecto al robo de mis hijos. ¿Cómo es posible? Ellos saben... Perdón, Sí. Verónica, ¿cómo es posible que una jueza de familia haya dispuesto sacarte tus hijos? La verdad que yo tampoco no lo sé, porque en ese momento no solamente a mí, como también lo nombró el doctor Furque, no solamente a mí me robaron 3 hijos. Hay muchas familias y mamás que pasaron por la misma situación que pasé yo. Muchísimas mamás y muchísimos papás, eso también se podría responder el doctor Furque, sabe de toda mi causa y fue una de las personas
más prestigiosas para mí y para mi marido, que nos supo defender en ese momento también a nosotros, como padres. En primera instancia, Verónica, la jueza ordenó que tus hijos se quedaran con tu mamá, que vivía en Mar del Plata y se vino hasta Córdoba para ocuparse de tus niños. Exactamente. A mí la justicia de Córdoba me quita a mis hijos por, como explicó los otros días el doctor Furque, una inhumabilidad, no sé cómo es que se dice, por parte de un accidente doméstico que justamente había habido en mi casa, pero no se pudo comprobar. Por ese momento y por esa situación, la jueza de menores nos responsabilizó a mí y a mi marido por lo que había pasado. Se inventaron muchas cosas, se dijeron millones de cosas, pero espantosas, de mí y de mi marido. Y por esa misma razón logramos que después de un par de meses, mi mamá, que fue de acá de Mar del Plata, a la provincia de Córdoba, consiguió una casita que era justamente donde yo vivía, que yo me tuve que ir de mi casa para que mi mamá la pueda habitar, para poder estar con mis 3 hijos, hasta que mi problema procesal se solucionara, para que mis hijos me los reintegren a mí. Y a partir de ahí, ¿quién fue? Recordame, por favor, ¿recordás el nombre, aunque te duela, de la jueza? María García Fabre. Y el doctor Julio Torres, de octava, en ese momento de menoridad, fue el que declaró a mis hijos en desamparo. Bueno. Teniendo tíos, abuelos, papá, mamá. Y tu madre, que había venido desde Mar del Plata a Córdoba para ocuparse de los chicos frente a la situación que vos estabas afrontando, ¿los tuvo cuánto tiempo a tus niños y qué pasó después con tus hijos? 2 meses y medio. Mis hijos, ella estuvo siempre dispuesta a hacerse cargo de mis hijos, siempre. Y ella se quedó 2 meses y medio porque los nenes, llegó un momento, no fue tanto tiempo el que nos habían separado cuando logramos recuperarlos para que ellos puedan estar con su abuela hasta que se solucionara el problema judicial nuestro. Y los nenes no querían despegarse de mi papá. O sea, ellos querían en un momento con su papá, íbamos en un pequeño autito que nosotros teníamos, y los nenes se subían y no se querían bajar. ¿Y cómo le hacía entender yo a una asistente social que venía para ver cómo mis hijos estaban, de que mis hijos no querían, o sea, ya estar con su abuela, querían estar con su mamá y su papá? Y ¿Cómo los menores no querían estar con la abuela? Querían estar con su mamá y su papá. Sí, y finalmente, o en el intermedio, mejor dicho, mamá y papá, o sea, vos y el padre de los niños, se encontraron con los niños en la Plaza Jerónimo del Barco de barrio Alto Alberdi, acá en la ciudad de Córdoba. Sí. Sí, de ahí no se los entregué más a mi mamá. Ahí se encontraron... No, en realidad no es así. A ver, ahí los encuentra la policía. Perdón, ¿cómo es, doctor? Claro. Ellos van a visitar, van a estar con los hijos que estaban con la madre, o sea, con la abuela, y ahí los chicos se suben al auto. Y no querían, ¿no es cierto?, dejar de estar con la mamá y el papá. Entonces la mamá y el papá empiezan en el auto a dar vueltas, bueno, y a ver qué hacen. Gente que no tenía muchos recursos. Nuestro hogar 3-2. Y empezó a aparecer en la opinión pública, ¿no es cierto?, que se habían robado los chicos. Y salía en los diarios y salía en la televisión. Es ahí donde yo conozco el caso, pues yo hasta ese momento no había intervenido. Exacto. Y los encuentran, la policía los encuentra ahí en una de las esquinas del Jerónimo del Barco, acá en Barrio Alberdi. Sí. Y ahí es cuando yo me acuerdo, lo escucho por la televisión, al fiscal, ¿no es cierto?, que dice, estos no van a ver más a su hijo y van a estar presos de por vida. Y era el robo de hijos, una cosa tan singular y absurda que todavía está en funciones. Ese fiscal, y cada vez que lo veo, ¿vos te acordás del caso ese donde apareciste en la televisión? Y sabés que los chicos ahora están en contacto con los padres, porque este es uno de los tantos episodios bárbaros que ya tiene la justicia de Córdoba, ¿no es cierto?, que no es
son simplemente decir, trabaja mucho tiempo. No, trabaja mucho tiempo, pero están mal hechas las cosas. Está mal hecho toda la Pero, estructura. En definitiva, doctor y Verónica, Sí. cuando la Sí. policía los encuentra, a vos y tu pareja, o sea, la madre, el padre, con los niños, Ay, los tres. te sacan los niños y a vos y a tu esposo los encarcelan. Sí. Cárcel de Boca, exactamente. Ahí es donde tomó intervención el doctor Furque, porque yo tenía otro abogado en ese momento que también, porque vio toda la barbaridad que estaban haciendo con nosotros, dejó automáticamente el caso e intervino el doctor Furque. O sea, pero los encarcelan al padre y a la madre por haber robado, entre comillas, a sus propios hijos. Claro, y estuvieron presos y condenados. En una preso de y- las tantas juezas, esta de Córdoba, los condenó. Tuvimos que hacer un juicio abreviado para que sea menos la pena, pero estuvieron en la cárcel mucho tiempo y condenados y presos. Y así se terminó la cuestión, lo impugnamos, por supuesto, fuimos al Tribunal Superior de Justicia, fuimos hasta la Corte Suprema de Justicia diciendo las verdades. Bueno, por eso digo los altos papeles que se hacen a veces sin sentido humano, ¿no es cierto? Porque acá se habla mucho, muchos derechos, pero nada en vigencia, nada aquello de atender a las personas, sino mirarlas siempre de afuera. ¿Eh? Entonces, esto fue un caso concreto y evidente, uno de los múltiples, ¿eh? No crean que es el único caso de esto, de descender a la realidad concreta de cómo son la historia de los chicos de esta Córdoba y la sociedad y el Estado. Y finalmente, ¿cuál fue el destino cuando ustedes estaban encarcelados, Verónica? ¿Cuál fue el destino de tus niños? El destino de mis hijos fue, los dieron en adopción a los 6 meses de que nosotros con Ricardo, soy el papá de mis hijos, estábamos encarcelados, se nos citó en el Tribunal de Menores de la provincia de Córdoba, Torres, nos declaró nuestros hijos en desamparo. Fuimos a juicio, no sé si usted recuerda, doctor, el juicio de menoridad que estuvimos 3 meses en juicio. Y después, como no podían justificar semejante barbaridad de lo que hicieron con nosotros, nos tuvieron que llevar a un juicio abreviado, que ahí es donde mi abogado, el doctor Furque, nombra que tenían órdenes de arriba de condenarme a mí por haberme llevado a mis hijos y a mi marido. Estuvimos encarcelados 11 meses. Yo hace 15 años que no le veo la cara a los dos más chicos de mis hijos. Al mayor lo tuve 1 año y medio conmigo, viviendo conmigo. Y los dos más chicos no los veo hace 15 años. Pero tienen contacto con los más chiquitos. Pregunto. Verónica, hola, buenas tardes. Victoria te habla. ¿Qué edad tienen tus hijos? Hola, ¿cómo estás? Hola. El mayor tiene 20, 18 Lautaro, que cumplió el miércoles. El 9 de octubre, miércoles, cumplí 18 años Lautaro, que me comunique con él, hablo con él por teléfono, pero no lo he visto en persona todavía. Pero tenés Y Dylan contacto, tiene 17. tenés contacto telefónico. Exacto. ¿Y cómo los notás? ¿Cómo están? ¿Cómo, cuando ya hablas con ellos? Ellos están... Yo empecé a contarles a ellos de muy chiquitos porque yo nunca me quedé quieta. Yo siempre viajé a Córdoba, por más de que esté en Mar del Plata, a buscarlos. Yo me paraba afuera de las escuelas a ver si los veía salir. Iba afuera de los hogares para verlos. Fui a un gimnasio donde vi al mayor y me metí dentro del gimnasio y lo miré a la cara y le dije que yo era su mamá. ¿Se acordaba de vos? No. No. O sea que hubo una pérdida Pero- de identidad también. Ellos se Exacto. Pero bueno, después una carta que yo tengo muy larga contando toda la historia de ellos, se la llevé al mayor y él se la hizo leer a sus hermanos. El mayor sí, hoy en día me dice, mamá, pasado mañana vuelve porque viene para acá, para Mar del Plata de vuelta conmigo. Me dice, mamá, y los otros dos es como que están negados todavía, no quieren. Le borraron mucho la identidad y eran muy chiquitos cuando lo sacaron del lado mío. Y ellos me dicen que ellos ya tienen una mamá y un papá que ellos aceptan que yo les hable o les pregunte cómo están, pero que
O sea, es lo típico de un nene adoptado cuando se lo sacan a una madre tan chiquito, ¿no? O sea, que directamente no se acuerden de nada, de que no tengan recuerdo, de que no tengan memoria. Eh, pero nada, fue muy traumante, sí, fue muy traumático. Todo lo que se vivió, más que nada ellos, ¿no? Y todo lo que vivimos nosotros también. Verónica, ¿y ellos forman un grupo único familiar o cada uno tiene una familia diferente, adoptiva? ¿O están juntos, los hermanitos menores? No, 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 están los dos juntos. Están juntos. Les cambiaron los nombres. En realidad los tres, la misma persona adoptó a los tres. Las mismas personas están los tres. Mantienen los nombres originales que sus verdaderos padres, vos y tu marido, les habían puesto. Los que yo... Sí, lo único que le cambiaron fue el apellido. Y ¿cómo se dice? Adulterar, ¿cómo? Disculpe, doctor Furque, ¿cómo se dice? Adulteraron, o ¿cómo es? Las partidas. Adulteraron las partidas. Cambiaron las partidas. Existió todo un proceso de adopción donde ellos no participaron para nada, ni nada, ¿no? Pero esto se dio así. El carnet de vacuna del mayor está tachado y dice, y arriba todo. Verónica, y te pregunto, ¿esta lucha judicial sigue? ¿Vos vas a respetar la decisión de los niños de dudar entre su de dónde verdaderamente vienen? ¿Bajaste los brazos? ¿Seguís luchando con la justicia? ¿Qué posición vas a tomar para subsanar esta tristeza? Yo creo que con esta tristeza la voy a tener toda la vida. Abrile a tu papá, Naila, disculpen. Esta tristeza la voy a llevar toda la vida. Imagínense que vengo de la pérdida de cuando tenía 24 años, más o menos, 25 años que esto pasó. Después tuve una nena que fue la que me ayudó a sustentar todo esto que nos estaba pasando, o sea, a ayudarnos a pelear con mi marido. Y después tuve otro bebé que falleció a los 3 meses de vida. O sea, vos imagínate que yo llevo una vida donde somos muy luchadores. Acá llegó el papá de Nene, donde somos muy luchadores. Y entre los tres creo que siempre tratamos de luchar y lo demás. No me voy a quedar con lo que mis hijos, los más chicos, piensen. Ellos saben que su mamá y su papá biológicos somos Verónica y Ricardo. Y ojalá lleguen algún día como llegó Fabricio, que es el mayor. Y los brazos nunca los voy a cerrar. Yo lo único que siempre digo es que Dios me dé vida para poder verlos y tenerlos conmigo y nada más. Y que llene un poquito de todo ese vacío y todo ese dolor que llevé por toda mi vida. Bueno, muchas gracias por tanta sinceridad. Gracias a ustedes, la verdad que muchísimas gracias por todo esto, por hacerlo, escucharme. Y nada, yo voy a luchar toda mi vida, siempre voy a luchar. Doctor Furque, la jueza García Fabre. Claro, jueza de menores, que después que... Debe estar jubilada ya. Sí, creo que sí, pero ya no existen más los jueces de menores, sino que ahora son los jueces de la niñez, violencia y adolescencia. Por eso que al cambiarse institucionalmente, ¿no es cierto?, la justicia de menores no está más en Córdoba, están los jueces de la niñez. Y en esa época estaba la jueza García Fabre, y después intervino el doctor Torres, que era otro juez de menores, porque cuando empecé a intervenir yo, creo que así ha sido, no han pasado tantos años, pero al intervenir yo, como se tenía que apartar la jueza de menores, ¿no es cierto?, por denuncias que yo había hecho en otras causas, entonces terminó de actuar el doctor Torres, que era otro juez de menores, ¿no? Y sí, gente que no tenía ningún antecedente negativo de ninguna naturaleza.
ni de maltratos de nada, ni de denuncias de nada, de estos de violencia que ahora se llama, ni de denuncias penales. No eran peligrosos, sino simplemente con carencias económicas, por supuesto, por gente de trabajadores. Y había existido un accidente doméstico porque al chiquito más chiquito, que tenía meses, de pronto en la casa se les había caído una botella de Coca-Cola de vidrio, y ahí donde ellos los llevan urgente creo que al hospital de niños, o al hospital de niños, y ahí los atendieron totalmente, el chiquito a nivel de salud, pero por supuesto comunicaron a la justicia de menores ese accidente doméstico que existe. De ahí que deciden sacar a los chicos de ese grupo familiar y bueno, después que hacemos planteos, ¿no es cierto? Bueno, pero tienen que estar, bueno, que venga un familiar, y ahí donde aparece la abuela, la madre de la señora, que vivía en ese entonces, vive todavía, creo, en Mar del Plata, dejó el esposo que vivía allá, los otros hijos que tenía allá, sus tareas, sus trabajos allá, y se vino provisoriamente, por supuesto, a atender esta circunstancia, bueno, y buscó una casa para estar con los chicos. Así fue. Entonces, cuando ellos van, al mes, dice la señora, un mes y medio, no sé cuánto tiempo, a visitar a sus hijos a esa casa, ahí cuando los chiquitos suben al auto, y bueno, estaban en el auto, no se querían bajar, qué sé yo, por eso empiezan a dar vuelta en la ciudad. Y todos empiezan a decir, se robaron los chicos. Me acuerdo que era ese el mensaje que se transmitía a través de los medios de comunicación. Pues no tenían ni una moneda de dinero para ir, ni siquiera de un barrio a otro. Era así. Y en un pequeño vehículo de poca monta, diríamos, ¿no es cierto?, se desplazaban. Hasta que pasaron 4, 5 días, una semana, no sé cuántos días habrá sido, y la policía los detecta, ante tanta difusión y búsqueda de este peligroso que había, ¿no es cierto?, los detectan ahí en una de las intersecciones de la Plaza Jerónimo del Barco, aquí en Barrio Alverde. Y ahí cuando yo conozco el asunto, porque veo en la televisión las expresiones del fiscal intervenido, no van a ver nunca más a sus hijos y van a estar en la cárcel no sé cuántos años. Y empezó el proceso penal y puestos presos. Ahí fue donde me convocan después a mí. Y me acuerdo que se hizo un juicio abreviado. ¿Cómo es posible que una jueza de menores en ese entonces, una jueza de familia, no sé el calificativo legal, pero pueda disponer, la jueza es la que robó a los niños de sus verdaderos padres? Claro, bueno, ¿cuántos casos hay? ¿Cómo? ¿Cuántos casos hay donde...? Por eso yo he dicho que gráficamente... Perdón, doctor Burke, ¿cuántos casos hay de jueces o juezas de familia que disponen robar los hijos a sus verdaderos padres? No es la expresión robar, pero sacan los chicos, disponen así, ¿no es cierto?, que este chiquito no puede estar más allí de otra forma. Doctor, ¿y cree que esto tiene que ver con el prejuicio y la estigmatización, no? Claramente hay un prejuicio. Lo he mencionado el otro día, cosa que no es ocurrencia mía, ¿no es cierto? Que me acuerdo de uno de los artículos que en un libro que yo tengo, Ser niño en América Latina, donde se describe que el Estado, a través de sus organizaciones, es como si tuviera como un cóndor, un halcón, ¿no es cierto? Y de pronto se desciende y saca de los hogares pobres un chiquito y se lo da a otra familia que tiene de todo y no puede tener hijos. Eso en realidad ha existido. Y existieron, ¿no? Me acuerdo cuando fui unos meses en el año 92 presidente del Consejo Provincial de Protección del Menor. No teníamos nada de dinero, pero veía de pronto como había una entidad que era Adopción y Guarda Cristiana, ¿no es cierto?, donde
el gobernador en ese momento 30.000 pesos, que eran 30.000 dólares, porque era 1 en esa época, que le daba a ese famoso equipo de adopción y guardia cristiana, ¿no es cierto? Y era porque era donde la doctora García Fabre con mucha rapidez desplazaba a ese famoso equipo de adopción y guardia cristiana. Muchos de estos chicos sin que existiera mucho estudio previo ni nada. Y después nada sabían de dónde iban esos chicos. Como una articulación había. Así todos. ¿Eh? Y la verdad, hasta que de pronto empezó a sonarse ese equipo de adopción y guardia cristiana, impugnancia, y tuvo que el obispado en ese momento decir, pero esto no tiene nada que ver con la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Así, realidades que han existido y que siguen existiendo. Ahí saludamos a Ricardo, el esposo de Salcedo. Verónica. Le agradecemos de verdad y de corazón que hayan accedido a conversar con nosotros y recordar con tristeza y con alegría, porque no está dicha la última palabra en la historia de los hijos de ustedes. Nuestro cariño, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, Verónica, por tu valentía, y a Ricardo también. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos decir las cosas que como realmente son. Y nada, bueno, esperemos que esto termine bien. ¿Qué sería, Ricardo, para vos que esto termine bien? Que terminen mis hijos con nosotros. Yo, por ejemplo, mañana estoy viajando a Córdoba a buscar a mi chico, al más grande, porque él no tiene eso. Así que yo mañana estoy viajando a Córdoba, llego el miércoles allá para traerlo para acá. Y a su vez voy a tratar de verlo a los otros chicos, a los hermanos de él, que son mis hijos también. En estos últimos tiempos has tenido posibilidad, ambos, Verónica y Ricardo, de verlo a los niños más pequeños. No. Lo que tenemos es una buena relación con los chicos, tanto con los chicos como con el más grande, no con los más chicos. Pero sí hablamos por teléfono. El más grande se fue a vivir a Mar del Plata, después volvió, ¿no es cierto? El más grande de los niños, en algún momento, como dice el doctor Furque, se fue a vivir, tomó la decisión de irse en algún momento a vivir con ustedes a Mar del Plata. Sí, 1 año y medio estuvo con nosotros acá. Ricardo, hola, ¿cómo le va? Victoria le habla. ¿Y ustedes pudieron pedir a la justicia un régimen de visitas o de reincorporación familiar para empezar a verlos de a poco? ¿Tienen permiso de la justicia para poder verlos? ¿Pueden verlos? Si usted viene mañana a Córdoba, ¿se puede contactar con ellos? No. Sí, yo me puedo contactar con ellos, puedo ver cuando van a la escuela eso, pero no, la justicia siempre nos negó todo, jamás nos dio lugar a nada. Ni a nosotros, ni a los abuelos, tanto maternal como paternal, a nadie. Totalmente cortaron la vinculación totalmente. ¿Los abuelos tampoco se pueden vincular con sus nietos? De parte de mía ni de mi señora, o sea, es como que no tuvieron familia nunca ellos, para la justicia, ¿me entiendes? Sí. Nunca dieron lugar a nada, absolutamente a nada. Eso se lo puede certificar el doctor ahí, Burke. ¿Y doctor, eso se puede subsanar? En realidad, ¿no es cierto?, en la justicia de familia donde fueron derivados en adopción, no he intervenido yo en trámite alguno, y en su momento les señalé a ellos que hay que tener cuidado porque todavía era menor el hijo cuando fue a Buenos Aires, y les advertí, ¿no es cierto?, de que la justicia todavía los puede volver a tomar medidas sobre esas circunstancias. Han pasado ya 15 años. Dice. Claro, pero han pasado mucho tiempo, porque estuvo viviendo con ellos en Buenos Aires el hijo mayor. Después creo que ha retornado a Córdoba y ahora sí sé que está por venir Salcedo a Córdoba a ver, de nuevo a hablar con el hijo, con el cual tienen contacto permanente con el hijo mayor, y a ver cómo establecer un mecanismo con los más chiquitos, con los cuales tienen, en la forma que ellos han dicho, la relación, ¿no? Pero solo telefónica. Claro, pero esto ha sido la realidad, ¿no es cierto? La justicia imponiendo todo su poder. Doctor, gracias por desenmascarar un caso entre tantos casos, como usted ha dicho, que existieron y seguramente existen.
Sí. Vamos a seguir desenmascarando estos casos, vamos a seguir desenmascarando a estos jueces y fiscales inhumanos, ¿no es cierto?, que hoy están jubilados con 6, 7, 8 millones de pesos por mes, ¿no es cierto?, y que han provocado tantas desdichas en tantas familias, seguramente humildes la mayoría de la familia. Y a ustedes, Verónica y Ricardo, nuestra gratitud por habernos permitido ser partes de esta historia tan dolorosa que les ha tocado vivir. Muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto con ustedes. Quiera, cuando usted quiera. La verdad que muchísimas gracias a usted, tanto doctor, que nada. Saludos a ambos. Bueno, muchísimas gracias.